Hindenburg, episodio 2. La ciudad alemana de Frankfurt poseía muchos atributos de los que carecía Friedrichshafen. Era un gran centro de población y desde allí se llegaba enseguida a muchos lugares. Durante años, Frankfurt había sido testigo del paso de los dirigibles. En 1933, la compañía alemana de transportes por Zeppelin decidió convertir Frankfurt en el centro de sus operaciones de vuelo. En el nuevo aeropuerto, el Hindenburg utilizó a finales de 1936 un nuevo hangar para aparatos de reciente construcción. Pero el gigantesco hangar solo era el primero de los 6 enormes cobertizos que habían planeado construir. 4 cubriendo una media circunferencia y un quinto sobre raíles, para poder rotar y acoplarse con los demás cobertizos, siempre permitiendo que los dirigibles despegasen a favor del viento. Los hangares albergarían una flota de aparatos intercontinentales. Grandiosos planes que serían consumidos por una llamarada de hidrógeno de 37 segundos de duración. En Friedrichshafen ya estaban construyendo el Graf Zeppelin II, que a pesar de algunas mejoras iba a ser una copia casi exacta del Hindenburg. Los futuros dirigibles serían aún mayores. El siguiente dirigible ya estaba siendo diseñado. El Hindenburg llevaba 200.000 metros cúbicos. La próxima generación llevaría 240.000, lo cual habría permitido transportar casi 100 pasajeros más. Ekener y la compañía alemana de transportes por Zeppelin soñaban con una flota inicial de 5 aparatos. Con la cooperación económica de la compañía norteamericana Goodyear Zeppelin, la flota aumentaría a 10 y en menos de una década, entre 36 y 40 enormes dirigibles unirían los centros de población más importantes del mundo. Para dar servicio al creciente centro de Frankfurt, la compañía Zeppelin construyó su propia ciudad en los límites del aeropuerto. Se llamaba Zeppelinheim. Imaginaban una comunidad entera de entre 500 y 600 casas, con escuelas, iglesias, de todo. La primera sección se construyó y se inauguró en 1936, cuando comenzó a funcionar el Hindenburg, y se completaron cerca de 90 hogares. Había una fuerza externa que guiaba este frenesí por construir en Frankfurt. La compañía Zeppelin estaba inmersa en una carrera por la supremacía de los cielos. La competencia de los gigantescos dirigibles eran los aviones de ala fija. Se enfrentaban al reto del hidroavión. En 1935, la Pan Am abrió sus rutas a Manila, lo que implicaba pasar por Hawái, Wake, Midway hasta Manila, saltando de isla en isla. Los hidroaviones tenían que despegar y aterrizar en el agua, lo que limitaba su utilidad. Pero en 1938, el Flugkabel alemán realizó su primer vuelo de pasajeros sin etapas entre Berlín y Nueva York. La flota de los Zeppelin se habría enfrentado a una dura competencia, pero esa competencia directa nunca llegó a hacerse realidad. Estos hombres en la base aérea de Lakehurst, Nueva Jersey, están siendo testigos del hecho que acabó con la carrera entre el dirigible y el avión. No, en absoluto, no teníamos miedo. ¿Cuántas veces volaría yo en un dirigible? Viajé a América del Sur, a América del Norte. No teníamos miedo. La compañía Zeppelin tenía un ambicioso plan para el Hindenburg en 1937. Durante la temporada de mayo a noviembre tenía programados 18 viajes de ida y vuelta entre Frankfurt y Lakehurst, Nueva Jersey. El 3 de mayo, el Hindenburg despegó de su hangar de Frankfurt con 36 pasajeros y 61 tripulantes a bordo. Por primera vez, el capitán Max Pruss iba al mando del buque insignia de la compañía Zeppelin. Lo conocía de mucho antes, de cuando era un simple oficial de guardia en el Graf Zeppelin. Era una bellísima persona
y un gran piloto de dirigibles. Sabía lo que hacía y había ido escalando puestos en el escalafón. Ernst Lehmann, que entonces era el jefe de operaciones de la compañía alemana de transportes por Zeppelin, se unió a Prus en la góndola de mando, pero en calidad de simple observador. Ni Prus ni Lehmann prestaron particular atención a la serie de amenazas de bomba vertidas contra el Hindenburg. En un ambiente de elevada tensión política, las amenazas de bomba contra semejante símbolo del poder nazi se habían convertido en algo habitual. Hugo Eckener, que seguía a cargo de la construcción de los dirigibles, se quedó en Europa. El primer viaje de 1937 fue normal. Pero sufrimos un retraso por culpa de los fuertes vientos de proa. Tardamos medio día más en llegar. Normalmente nos llevaba entre 50 y 60 horas, pero aquel vuelo fue un poco más largo. Aparte de eso, no ocurrió nada fuera de lo normal. Al llegar a la costa este de Norteamérica, Prus deleitó al pasaje con un vuelo sobre Manhattan, el punto culminante de un viaje normal. Cuando llegábamos a Manhattan, solíamos dar un rodeo sobre la ciudad y las sirenas de los barcos, junto con las de los rascacielos, nos daban la bienvenida. Prus acercó tanto el Hindenburg al edificio del Empire State que sus pasajeros pudieron hacer señas con la mano a los espectadores que se hallaban en la terraza. Uno de sus planes consistía en usar la cima del rascacielos como mástil de anclaje del Zeppelin, pero nunca llegó a ser realidad. Siguieron viaje hacia Leyhars, que estaba a media hora de distancia. Entonces vimos un oscuro frente tormentoso que se acercaba desde el oeste y recibimos órdenes. El capitán no aterrizó, sino que retrocedió siguiendo la costa para esperar a que pasase la tormenta. Volamos durante varias horas con los motores al mínimo y al anochecer, a la hora del ocaso, recibimos un mensaje por radio enviado desde el aeropuerto. El comandante Charles Rosendahl, un veterano del Graf Zeppelin, estaba al mando de la base de Leyhars. 7:10 de la tarde. La situación mejora sin duda alguna y hace recomendable un aterrizaje lo antes posible. El Hindenburg se acercó a las inestables aunque claras condiciones atmosféricas de Leyhars. John Ian Nakone tenía 26 años y formaba parte de la tripulación naval de tierra, compuesta por 92 personas. Junto a ellos había 139 civiles que cobraban $1 al día por ayudar a aterrizar al mayor dirigible jamás construido. Nunca dejó de asombrarme lo grande que era y lo fácil que era aterrizarlo, lo fácil que nos resultaba manejarlo. Cada cual cumplía distintas funciones. Algunos se ocupaban de las amarras de aterrizaje, otros de la góndola de mando para atraparla cuando se posaba en el suelo, y bastante gente trabajaba en el mástil de anclaje. George Watson, que entonces tenía 35 años, era aquella noche el oficial encargado de las relaciones públicas. Era el primer vuelo de la temporada y el año anterior ya habíamos recibido 10 vuelos, así que ya no se trataba de una novedad. Y en lugar de contar con 200 o 300 personalidades, teníamos algunos desconocidos de la prensa local y entre 10 o 15 fotógrafos y cámaras de los noticieros. Allí estaba Herb Morrison, locutor de radio de una emisora de Chicago. Aquella noche, Morrison iba a emplear una nueva tecnología para informar del aterrizaje del Hindenburg. Grabaría los hechos que iba a presenciar en una especie de disco que sería enviado después a la emisora para su posterior emisión. Pero la historia que Herb Morrison contaría iba a ser muy distinta a la esperada. What a great sight it is, a thrilling one. It's a marvelous sight. It's practically standing still now. They've dropped ropes out of the nose of the ship, and it's been taken a hold of down on the field by a number of men.
It's starting to rain again. The back motors of the ship are just holding it just enough to keep it from... It bursts into flames. Wait a minute, it's falling. It's right. Out of the way. Get out of the way. Get it started. Get it started. It's fighting and it's crashing. It's crashing terrible. Oh my, get out of the way, please. It's burning, bursting into flames and it's falling on the mooring mast and all the folks between us. This is terrible. This is one of the worst catastrophes in the world. Oh, it's like 400 or 500 feet into the sky, and it's a terrific crash, ladies and gentlemen. It's smoke and it's flames now, and the frame is crashing to the ground, not quite to the mooring mast. All the humanity and all the passengers screaming around here. I told you, I can't even talk to people. There's fish are on there. I can't talk, ladies and gentlemen. I can hardly breathe. I'm going to have to stop for a minute because I've lost the voice. This is the worst thing I've ever witnessed. El desastre del Hindenburg se cobró la vida de 35 personas entre pasajeros y tripulantes. Aunque pueda parecer increíble, 62 de las personas que iban a bordo del Gran Zeppelin sobrevivieron. Wie ich mich umdrehte und guckte nach oben, das sehe ich Feuer. Me di la vuelta, miré hacia arriba y vi fuego sobre mi cabeza. Pensé, oh Dios mío, me enfrento a la muerte. Y después pensé en tantas cosas al mismo tiempo, pero la idea que superó a todas las demás fue, ¿cómo salgo de aquí? But the biggest thought, of course, is how do I get out of here? El tiempo es algo relativo, pero para los pasajeros y tripulantes del Hindenburg, 37 segundos marcaron la diferencia entre la vida y la muerte. Los supervivientes revivirían aquellos momentos una y otra vez durante el resto de sus vidas. Cuando recuerdo aquellos momentos, llego a la conclusión de que la vida es suerte. Es tener suerte en la vida. Siempre ha sido así y en todos los aspectos. Yo siempre he tenido mucha suerte. Richard Colmer era un maquinista de 24 años que formó parte del último vuelo del Hindenburg. Durante los despegues y los aterrizajes, los miembros de la tripulación ocupaban posiciones muy concretas, de manera que el peso del dirigible quedase bien compensado. La enorme aleta inferior de popa albergaba los aparatos necesarios para preparar el aterrizaje. Allí se encontraba Richard Colmer. Ocupé mi posición en la zona de compensación trasera. Saqué la rueda de aterrizaje y solo transcurrieron unos segundos hasta que se produjo la explosión. Algunas de las celdillas cayeron ardiendo. Tuve la suerte de poder salir. Si me hubiera quedado allí un solo minuto más, no habría podido salir, porque todo se derrumbó y habría muerto machacado por las vigas o quemado. Pero tuve mucha suerte. Tuve mucha suerte porque no había gas en la zona de la aleta de popa. Durante la maniobra de aproximación a la zona de aterrizaje, yo me encontraba en el comedor de los oficiales, recogiendo la cena. Estaba ocupado limpiando y recogiendo cuando se produjo la primera explosión. En 1937, Werner Franz era un camarero de 14 años encantado de formar parte de la tripulación del Hindenburg. Todo el dirigible se vio afectado por una gran sacudida. Miré hacia la ventana y ya vi el fuego. Aquella luz tan brillante. Los platos se cayeron de los armarios debido al golpe. Pero yo no sabía qué estaba pasando y huí por el pasillo de la quilla. Entonces fue cuando vi que en la parte de popa del dirigible todo estaba ardiendo. La nave se había puesto de costado debido a la pérdida de gas en la popa, y yo estaba casi colgando como las cuerdas, agarrándome como podía.
Tuve la gran suerte de que el tanque de lastre que tenía enfrente perdiese su carga, debido a la posición del dirigible, y me empapase en agua. Estaba totalmente empapado, y cuando la nave se volvió a inclinar, corrí hasta la escotilla y la abrí de una patada. Enseguida noté la sensación de la tierra acercándose rápidamente a mí, y salté. Gracias a la capa aislante del agua, Werner Franz logró escapar ileso. Eugen Bentele, maquinista de 27 años, se estaba ocupando de uno de los motores en el momento de la explosión. Cuando miré para ver qué ocurría, el dirigible ya estaba ardiendo desde la popa hasta la góndola del motor de proa, donde yo me encontraba. Pensé que la góndola se desprendería al ablandarse el aluminio. Solo pedía que tocásemos tierra lo antes posible para poder salir de allí. Aunque pude ver cómo la zona de compensación de popa se estrellaba contra el suelo, y entonces el dirigible comenzó a doblarse, porque aún había gas en la parte de proa. Me agarré a la parte superior de la góndola para poder deslizarme hacia afuera. Y entonces creo que perdí el conocimiento durante un segundo. Cuando lo recuperé, corrí instintivamente desde el lateral del dirigible, y cuando ya huía, cuando me encontraba a unos 50 u 80 metros de la nave, la parte de atrás de la cabeza, la nuca, empezó a arder. Me llevé la mano allí y me la quemé. Entonces me tiré de espaldas al suelo, porque creí que se me estaba quemando toda la espalda. Pero no era así. Eran el calor y las radiaciones que desprendían las llamas desde el dirigible. Albert Steffler, de 25 años, era uno de los 4 cocineros a bordo del Hindenburg la noche del desastre. Pensé, sal, sal, sal. Y salté. Por suerte, la altura era solo de 6 o 7 metros. Y me alejé corriendo. Justo a mis espaldas, a 5 metros de mí, el dirigible se desplomó sobre el suelo. Xaver Mayer, de 25 años, también iba de cocinero en el Hindenburg aquella noche. Sobre nuestras cabezas, la nave ya estaba ardiendo, pero yo no me di cuenta. Lo comprendí cuando Wolf, otro tripulante, salió corriendo del dirigible, y yo eché a correr detrás de él. Estábamos a una altura de entre 2 y 5 metros. Salté. Así fue como conseguí salvarme. Un tercer cocinero, Alfred Grotzinger, de 21 años, se enfrentó a un terrible dilema: saltar desde 12 metros o aguantar en el llameante Zeppelin hasta el suelo. El dirigible volvió a elevarse un poquito, y después el morro empezó a bajar poco a poco. Yo pensé, tienes que salir ahora. Me columpié hacia afuera. Mis manos se soltaron y caí. Creí que había llegado mi hora, pero aterricé en el suelo. Era una especie de suelo arenoso, blando. Por tanto, escapé de allí lo más rápido posible. Con los tobillos torcidos y lleno de magulladuras, Alfred Grotzinger se puso a salvo como pudo. 3 de los 4 cocineros a bordo del Hindenburg habían sobrevivido. Algunos no tuvieron tanta suerte. Cuando la popa del Hindenburg se estrelló, la proa del Zeppelin se convirtió en una gran antorcha de hidrógeno ardiente. Corrí hacia el dirigible con los otros 5 hombres que estaban conmigo, porque para cuando llegamos allí ya sabíamos que el fuego acabaría por consumirse. Estábamos entre los primeros en llegar. Vi a un hombre saltar desde proa.
Saltó, pero claro, estaba demasiado alto y se mató. Después vi a otro hombre. Salió andando del dirigible y no llevaba ni un hilo de ropa encima. Lo único que llevaba puesto eran los zapatos. Todo lo demás se le había quemado. La piel, el pelo, los brazos, todo quemado. Y entonces, al acercarnos al compartimento de pasajeros, vimos que aún había una pareja de ancianos dentro de su camarote, sentados sobre la cama. No sabían qué ocurría. Entramos allí y les dijimos que era hora de irse, que había que salir. Lo sacamos de allí sin un solo rasguño. El capitán Ernst Lehmann no tardaría en morir a causa de las heridas recibidas aquella noche. Por el contrario, el comandante Max Pruss recibió unas quemaduras horribles, pero se recuperó. Muchos calificaron de heroico el comportamiento del contramaestre de la Armada, Paul Tobin. Cuando el dirigible empezó a descender, el personal de la Armada estaba allí debajo. Y todos empezaron a alejarse de la nave. Tobin vio que la tripulación alemana estaba empezando a salir por la parte inferior del dirigible y empezó a gritar. Tenía una voz muy potente. Se le oía gritar: «Hombres de la Armada, resistan». Él evitó que saliesen corriendo del incendio y consiguió que se acercaran aún más. Y aquellos hombres marcaron la diferencia porque lograron sacar con vida a buena parte de la tripulación alemana. El doctor Raymond Taylor era el médico del pueblo, además de juez de instrucción del condado. Sintió la explosión desde su consulta y se apresuró a llegar a la base. Cuando llegamos, estaban llevando a los supervivientes a la enfermería de la base. Yo le había dicho al amigo que me llevaba en su coche que le iba a entregar una jeringuilla llena de morfina, un opiáceo, para que les inyectara una cantidad concreta. También le dije que escribiera una M en la frente de cada persona a la que inyectase la morfina, para evitar una duplicación de la dosis que podría causar graves problemas. Después de la explosión, se situaron centinelas alrededor de los restos del dirigible. George Watson organizó una sala de prensa para los reporteros que llegaban en tropel al lugar del desastre. Había emitido más de 400 pases de prensa, lo que me mantenía muy ocupado. Y los periodistas se volvían locos porque la historia había terminado. Todos me gritaban: «Facilítenos los nombres de los fallecidos. Denos los nombres de los supervivientes. Díganos por qué ocurrió. Cuéntenoslo todo». La mayoría de los tripulantes del Hindenburg se fueron reencontrando y empezaron a enviar mensajes por cable a sus familias en Friedrichshafen. De repente recordé que mi esposa se llevaría un buen susto cuando se enterase de la noticia y envié un telegrama que decía: «Estoy ileso, Mugela». Mugela era el apodo de mi esposa. Probablemente fue uno de los primeros telegramas enviados a Alemania y mi esposa lo recibió antes de haberse siquiera enterado de lo del desastre. Y comenzó la batalla por los despojos. Inmediatamente los alemanes presionaron para poder retirar de allí los motores diésel del Hindenburg, alta tecnología secreta. Yo diría que los alemanes no mantuvieron sus motores tan en secreto como pretendían. Creo que descubrimos lo bastante como para saber que no eran tan secretos. A la mañana siguiente, el joven camarero Werner Franz pidió permiso para intentar recuperar de entre los restos un reloj que le había regalado su abuelo. Lo acompañé a ver al comandante de los marines y él nos concedió el permiso para que yo lo llevase hasta allí, a ver si encontraba su reloj. Nos acercamos y el chico me llevó directo hacia el lugar donde estaba su reloj, en el suelo. Él lo recogió y se alejó de allí feliz, como una almeja en marea alta. Busqué el reloj que yo tenía en mi camarote e intenté buscar un plato o algún recuerdo del comedor de oficiales. Encontré el reloj y también cogí un trozo del aluminio del dirigible.
kleines Teil, Aluminiumstück vom Schiff mitgenommen. Well, I'll tell you, it's kind of lonely. La verdad es que resulta solitario. Cuando aquello ocurrió, aquí había mucho movimiento. Ocurrieron muchas cosas. Hubo muchos heridos y hubo muchos muertos. El olor a carne quemada fue la parte más triste. Había tantos. Había ropa quemada sobre piel quemada. Y aquel olor se nos quedó pegado durante mucho tiempo. Hilda Jedlik tenía 23 años y trabajaba como enfermera en la época del desastre del Hindenburg. Ella cuidó de los supervivientes quemados en el hospital Paul Kimball. No nos gustaba la esvástica, pero cuando se trató de cuidar a los pacientes, no nos importó de dónde procedían ni a dónde iban. Hicimos lo posible por conseguir que todos estuviesen cómodos. La esvástica no entró en el hospital, por así decirlo. Se quedó en el dirigible. Max Pruss revivió una y otra vez los últimos 37 segundos de su vuelo como comandante del Hindenburg. Tenía quemaduras en el rostro y en los brazos, también en el pecho, y se esforzaba tanto por contarnos lo que había ocurrido. Luchaba por hablarnos del fuego, de la explosión. Decía que había fugas, que había agua. Como muestra de aprecio, muy irónica, el personal de Leichhardt regaló esta pitillera al capitán del Zeppelin quemado de gravedad. Vendría a sustituir a la suya destruida en el Hindenburg. En cuanto a pérdidas humanas, la tragedia del Hindenburg no fue el mayor desastre aéreo del mundo. La cifra de 35 fallecidos a bordo del Hindenburg fue muy inferior a los 72 militares norteamericanos que fallecieron a bordo del Akron y a los 48 pasajeros y tripulantes muertos a bordo del R-101 británico. Pero el Hindenburg representó el mayor desastre aéreo para los medios de comunicación. El público presenció la tragedia a través de las películas, la radio y las fotografías, y se identificó con ella. El romance del mundo con los dirigibles había llegado a su fin. Hugo Ekener recibió la noticia del desastre del Hindenburg en la habitación de su hotel en Austria en plena noche. Inmediatamente voló hacia Berlín para reunirse con Hermann Göring, el ministro del aire nazi. Göring le dijo que nadie debería hablar de sabotaje. Además, los alemanes deberían cooperar totalmente en la investigación abierta en Estados Unidos para aclarar los hechos. El Graf Zeppelin volaba hacia Alemania procedente de Río de Janeiro cuando el Hindenburg se incendió. Ekener dejó en tierra el famoso dirigible y se unió a la investigación norteamericana después de cruzar el Atlántico en un barco de vapor. As long as investigation is pending, it is impossible for me to give you any statement or any ideas regarding the causes of the disaster. La investigación y la vista pública realizada en Norteamérica fue seguida de otra investigación alemana independiente. Ambos grupos presentaron, en esencia, el mismo argumento como causa probable de la tragedia. Concluyeron que una descarga de electricidad estática prendió fuego al hidrógeno libre presente en el Hindenburg, lo que provocó el devorador incendio. Afirmaron que las amarras de aterrizaje, lanzadas al personal de tierra bajo una ligera llovizna, se empaparon lo bastante como para conducir la electricidad. De hecho, el incendio del Hindenburg comenzó casi 4 minutos después de que las amarras de aterrizaje tocasen tierra. La investigación sugirió que las amarras mojadas conectaron a tierra al enorme dirigible,
pero que su recubrimiento exterior, no conductor, no hizo masa. Y a causa del alto potencial eléctrico de la tormenta, salieron chispas que prendieron fuego al hidrógeno que había sido liberado, ya fuese por una ventilación incompleta, ya fuese por una fuga de gas. El comandante del Hindenburg, Prus, el comandante norteamericano Rosendahl y muchos de los tripulantes del dirigible no quedaron satisfechos con las conclusiones de la investigación. Estaban de acuerdo con la opinión expresada por el capitán Ernest Lehmann en su lecho de muerte. El sabotaje había destruido al Hindenburg. Richard Colmer, en la aleta inferior de popa del dirigible, estuvo más cerca de la supuesta fuente del incendio que ninguna otra persona. Yo creo que hubo sabotaje, porque debemos tener en cuenta la situación de entonces en Alemania. Hitler estaba al mando y él solo quería la guerra, ¿no es cierto? En la popa había una gran esvástica. Y fue precisamente aquella esvástica la que explotó. Miré hacia el dirigible y pude ver toda su parte superior. Por delante de la aleta superior se veía una bocanada de humo. Era humo y aunque no vi llamas en ese momento, sí que salía humo. De hecho, la mayoría de los investigadores creía que el fuego que había devorado al Hindenburg había comenzado no en la esvástica, sino por delante de la aleta superior. De las muchas cámaras que grabaron la tragedia, ninguna captó el momento en el que prendió el fuego. Las teorías de sabotaje son una buena forma de vender libros y de hacer películas. No hay pruebas de que existiese sabotaje. Sin embargo, eso está relacionado con que los alemanes creían que si habían estado volando así sin problemas durante tanto tiempo, el fracaso del dirigible tenía que venir dado por influencia externa. No podían fallar ellos. Pero, aunque la investigación sugiriese un argumento muy razonable y bien pensado, sigue siendo cierto que, al menos en Alemania, la teoría del sabotaje fue suprimida políticamente por un gobierno que deseaba parecer invulnerable y que quería evitar que surgiese un comportamiento terrorista que copiase el incidente. En aquel entonces se nos prohibió decir que había habido sabotaje. Pero no soy yo solo. Hay otros que siguen pensando lo mismo en la actualidad, que no querían que tuviésemos una empresa de dirigibles a nivel mundial. Los posibles motivos de los saboteadores incluían las protestas contra los nazis e incluso el sabotaje corporativo de las compañías de la competencia. Eugen Bentley, tripulante superviviente que se inclina por la teoría de la electricidad estática, expresa claramente la persistente cuestión de la causalidad. Es una suposición que se repitió científicamente, pero aún así no es una prueba. No podemos desestimar por completo el sabotaje. Incluso en el informe de la investigación se dice eso mismo, pero porque nunca se pudo demostrar lo contrario. Con el paso de los años, quedó de manifiesto que había un hecho que era indiscutible. El Hindenburg ardió porque estaba lleno de hidrógeno. Nunca más un dirigible comercial para el transporte de pasajeros se llenaría con dicho gas. Los supervivientes de la tripulación del Hindenburg regresaron a Alemania en el vapor Europa. Los cadáveres de los fallecidos viajarían en el vapor Homberg. Antes de partir de Nueva York, 10.000 personas acudieron a los funerales realizados en el puerto. Muchos honraron a los muertos con un saludo que se haría demasiado conocido en los siguientes años. Muchos más acudieron al entierro en un cementerio de Frankfurt. Allí el capitán Ernest Lehmann fue enterrado junto a sus camaradas. Harold Dick se encontraba en Friedrichshafen cuando llegó la noticia de la tragedia.
Para las gentes de Friedrichshafen era como si de repente se hubiese producido una muerte en la familia y estaban muy afectados. Seguramente no tenían esperanzas de futuro después de aquello. Podrían considerarse afortunados si los dirigibles seguían volando. El gemelo del Hindenburg, el Graf Zeppelin II, estaba siendo construido en el hangar de Friedrichshafen. Y la ayuda llegó de una fuente inesperada, Hermann Göring, quien, a pesar de que nunca le habían gustado los enormes dirigibles, decidió que no era aceptable que Alemania cometiese un fallo. Había que rediseñar el Graf Zeppelin II para que utilizase helio y había que restablecer el servicio transatlántico. Inmediatamente la compañía Zeppelin empezó a realizar los cambios, enfrentándose a los problemas con ingenio e imaginación. Pero los Estados Unidos seguían controlando las provisiones mundiales de helio. Ekener presionó directamente al Congreso y al presidente Franklin Roosevelt. En aquella época Hitler ya estaba muy bravucón. Estamos en el 38. Solo falta un año para la Segunda Guerra Mundial. Y Harold X, que era el secretario del Interior y controlaba el helio, se negó a aprobar la venta de dicho gas porque le preocupaba que pudieran utilizarlo con algún fin de tipo militar. El Graf Zeppelin II despegó, pero iba cargado de hidrógeno y nunca transportó pasajeros. Una vez más, los nazis utilizaron el Gran Zeppelin con fines propagandísticos. Y para vergüenza de Ekener, fue adaptado para su uso en misiones de espionaje. Al estallar la guerra en septiembre de 1939, aquel gigante lleno de hidrógeno se convirtió en un problema. Göring ordenó desinflar tanto el Graf Zeppelin II como el Graf Zeppelin original. Durante un breve espacio de tiempo, fueron como una especie de museo en sus hangares de Frankfurt. Pero en marzo del año siguiente, Göring ordenó la demolición de ambos dirigibles. Sus armazones de duraluminio iban a ser fundidos para fabricar cazas. Similar destino encontraron los grandes hangares de Frankfurt. Los dos cobertizos de Rhein-Main fueron desmantelados sobre todo porque se encontraban en el medio de la pista. Los cobertizos de Friedrichshafen, a pesar de estar camuflados, fueron bombardeados varias veces por los aliados. La compañía Zeppelin fue responsable de la fabricación de las cubiertas exteriores de las V2, lo que significó que Friedrichshafen fue un blanco muy buscado durante la guerra. Ekener sobrevivió a la guerra y en 1947 llegó a los Estados Unidos en calidad de consultor de la Goodyear Aircraft Corporation. Después de 6 meses regresó al sur de Alemania. Hasta su muerte en 1954 mantuvo que la electricidad estática había provocado el desastre del Hindenburg. Con su rígido control de las provisiones mundiales de helio, los Estados Unidos utilizaron las naves más ligeras que el aire como escolta para los convoyes durante la Segunda Guerra Mundial. A diferencia de los grandes dirigibles con sus rígidos esqueletos, estos no eran rígidos. Fundamentalmente eran bolsas de gas controlables y resultaban pequeños comparados con los dirigibles. Los mayores medían menos de 1/10 parte del tamaño del Hindenburg, pero resultaban eficaces. Ni un solo barco escoltado por esta clase de dirigibles sufrió el impacto de un torpedo, y solo uno de los 168 dirigibles norteamericanos cayó bajo fuego enemigo. Yo tuve el privilegio de formar parte del programa de dirigibles de la Armada, que nos llevaba a cazar submarinos alemanes en el Atlántico, pero ahora también han desaparecido. Hoy en día, los dirigibles han restringido su uso en el ejército al de radares aerotransportados o plataformas de observación. Son estables, de gran alcance y muy resistentes. Pero la mayoría de los dirigibles no rígidos de la actualidad la componen los que suelen usarse en publicidad. Aún siguen llamando la atención de aquellos que los contemplan, aunque cada uno de ellos represente solo una mínima fracción del volumen del Hindenburg.
Mucho más sofisticados tanto mecánica como eléctricamente, se manejan con enorme facilidad. Al igual que los dirigibles de la Segunda Guerra Mundial, son estructuras no rígidas a las que da forma el helio que llevan en su interior. En Friedrichshafen, el imperio industrial nacido a partir del sueño del conde von Zeppelin, ha sobrevivido como metalistería para dirigibles. La compañía está construyendo un nuevo Zeppelin. Recibe el nombre de Zeppelin NT, de nueva tecnología. Descubrimos que la más pequeña puede ser la configuración para 12 pasajeros y 2 toneladas de carga. Económicamente sería rentable. Así que, lo crean o no, se trata de un dirigible del tamaño de un 747 en cuanto a largo, pero de diámetro superior. El duraluminio será reemplazado por compuestos de fibra de carbono y aleaciones de aluminio altamente resistentes. La agilidad mecánica demostrada por este modelo de prueba de 10,5 metros sustituirá a la fuerza bruta. Pero al igual que los primeros dirigibles, el Zeppelin NT será utilizado para ir de excursión a los lugares de interés. Como pasajero, la experiencia es totalmente nueva. Los ventanales son muy amplios y no se pasa a toda máquina por delante de los lugares de interés. Se puede aminorar la marcha. Los motores están alejados de la góndola de pasajeros y no se oye nada. Uno va sentado allí arriba con tiempo de sobra para observar las cosas y meditar. Resulta una experiencia muy agradable. Al igual que con sus predecesores de la década de 1930, la moderna compañía Zeppelin tiene ambiciosos planes para su nuevo dirigible. La idea inicial es crear una flota de 12, seguida de una flota de 40 aparatos incluso mayores. Aún así, estos nuevos dirigibles jamás alcanzarán el tamaño ni la singularidad del Hindenburg. Fue un gigante que dejó una huella enorme en nuestra cultura. La historia resalta su trágico final, pero su espíritu sigue presente en los corazones de todos aquellos que mejor conocieron al mayor de los dirigibles. Los recuerdos se van diluyendo lentamente, pero aún quedan muchas imágenes dentro de mí. Los vuelos, los conocidos de América del Sur, los conocidos de América del Norte, que de alguna manera siempre estarán conmigo. Y las imágenes de la travesía, que son tantas que no pueden ni imaginárselo, y que siempre de alguna manera continuarán viviendo dentro de mí.